lo que es una vocación. Y por eso muchos proyectos de vida, de pareja, de relaciones, pues son proyectos frustrados, son proyectos también dejados a la mitad o simplemente que no se puede, porque necesariamente, o porque no se ha dado más bien este tiempo para discernir y ver la vocación de cada persona. En otro momento había colocado una bibliografía muy amplia de los temas que he podido compartir, pero en esta ocasión no hay tanta bibliografía de las personas que hablen de este tema. Aquí en México hay un doctor que se llama Alonso Ruiz Soto, que es el que habla más de la semiología de la vida cotidiana, semiología de la felicidad, y habla de todo esto, de las 3 vocaciones principales en la vida. Y también he ocupado algunos apuntes de mi especialidad en terapia de pareja y otras cosas que también desde mi propia experiencia como persona, como psicoterapeuta y como sacerdote he escuchado y he vivido también, y hoy tengo la oportunidad de compartirles a ustedes. Mi intención, más allá de compartir un contenido, que sí lo voy a compartir, pues es poner sobre la mesa, poner en evidencia, digámoslo así, este tema con todos ustedes. Espero que sea también de su interés. Vamos a comenzar entonces. El tema es vocaciones, discernimiento y decisiones en la vida. Vamos a hablar de qué es, de qué hablamos cuando hablamos de vocación. Es una inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. El concepto de vocación tiene sus orígenes en el latín vocatio, y los religiosos lo entienden como el llamado de Dios para realizar alguna tarea o simplemente para predicar la palabra. De ahí que en general utilicemos también el vocablo, o sea, utilizado más bien como una llamada. La vocación es aquella atracción por lo que deseamos hacer, nuestra inspiración, nuestros sueños y anhelos. La vocación es la forma en que nuestros valores y la formación como personas salen a la luz y son expresadas a través de la profesión elegida. En estas líneas primeras se condensa no solamente lo que es una definición de la palabra vocación, del vocablo, sino también ya algunas características que tendrían que marcar o que definen y señalan elementos que tienen que ver con una vocación. Quiero hacer una pausa aquí para antes de seguir, decir que la manera en cómo está estructurado, cómo he estructurado esta exposición es vocación, luego discernimiento y luego decisiones, que entiendo que así tendría que ser un proceso natural, más o menos cercano a lo que tendría que ser para uno tomar una decisión en la vida. Y al final voy a presentar también una lista que es mucho más larga de lo que yo digo, una lista de imperativos sociales, culturales, familiares, que hacen que muchas personas ni siquiera piensen cuál es su vocación en la vida.
sino que van a llegar a realizar algo que ni tenían idea que servían para eso, que ni tenían idea que ese era el deseo que tenían inicialmente en la vida. Entonces, así está estructurado. Vocación, discernimiento y decisión como un proceso natural que todos tendríamos que vivir, pero que por estos imperativos resultamos llegando a vivir lo que no queremos vivir. Hecho este paréntesis, continúo con algunas características de la vocación, de las vocaciones. Primero aparece que son unos gustos personales. Son aquellos que brindan placer y una sensación confortable. Otro de los aspectos a tratar cuando hablamos de vocación son los intereses peculiares de cada persona. Los temas por los que sentimos más curiosidad o aquellos que nos llaman la atención, impulsando la motivación para la investigación o desarrollo del mismo. Fíjense ustedes, podríamos tomar aquí un ejemplo, cómo naturalmente y de modo genuino les preguntamos a los niños, ¿tú qué quieres ser? Y los niños van respondiendo, pues yo quiero ser médico, yo quiero ser tal cosa, yo quiero ser ama de casa, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser actor, Los niños van respondiendo eso. Y ese parece que es el sueño y es la motivación inicial. Pero habrá que ver en el proceso de su vida si se toman un tiempo para de verdad ver si esa es su vocación. De igual manera, tendríamos que ver en esto si tenemos la vocación de formar familia, de formar una pareja o de quedarnos solos. La vocación de cada sujeto va a estar relacionada, además, con la personalidad y las habilidades de la persona en cuestión. Es decir, aquí también es muy importante tener presente que no es solamente el deseo de hacer algo, sino también ver si tú tienes los medios, si tienes la capacidad, el potencial, los dones para realizar eso en que piensas realizarte. Dentro de las habilidades encontramos la fácil comprensión del tema, las ideas y la imaginación, la confianza y la autonomía. La personalidad del sujeto tiene que ver con el comportamiento del mismo en su entorno y la forma de interpretar y sentir las diferentes situaciones. Aquí entonces vamos también pensando que hay personalidades que van empujando hacia un punto. No nos fijamos en eso, o tal vez sí, pero hay gente que desde su personalidad le acomoda muy bien hacer algo en la vida. Como también nos topamos con personas que uno dice, no sé por qué está ahí. Como que no le checa su carácter, su forma de ser, su personalidad. Uno dice, ¿quién sabe por qué estar ahí? Tener vocación para cierta tarea es una constante motivación a realizarla día a día, convirtiéndose en una pasión y un único propósito en la vida, recibiendo una retribución gratificante por el ejercicio de dicha actividad. Aquí, antes de seguir con esto de las 3 vocaciones grandes de la vida, es importante también que pensemos en esto. ¿Cuánta gente hay frustrada en sus trabajos?
¿Cuánta gente hay frustrada en las relaciones? Precisamente porque no se dieron el tiempo para mirar si esa era su vocación o no. Como también hay otra gente que es feliz haciendo su trabajo, les encanta llegar temprano, dicen yo quiero estar ahí desde temprano, es decir, no lo ven como un trabajo donde van a ganarse un sueldo, aunque así es, pero lo ven más bien como un espacio donde la persona encuentra plenitud y se siente realizada. Ahí vamos viendo también claves de cómo es que se da esta vocación. Miremos, en la vida, según el doctor Alfonso Ruiz Soto, en la vida hay tres grandes vocaciones. La vocación a la familia, la vocación a la pareja y la vocación a la soltería. No hay más. Es decir, todas las personas en el mundo estamos dentro de estas tres grandes categorías de vocación. Ya sea porque han formado una familia, porque buscaron una pareja o viven en soltería. Vamos a ver también que de estos tres grupos pueden surgir otros. Por ejemplo, en la soltería, de la soltería, pues hay que estar soltero para poder aspirar a la vocación o tener la vocación de ser sacerdote, ser religiosa, religioso u otras cosas en la vida. También hay otras vocaciones, como desde el ámbito profesional, que cualquiera de las tres acomoda. En todo caso, sí hay unas en las que pues no se puede salir de ahí o se tiene que tener esos requisitos. Por ejemplo, como para ser consagrado, pues sí, tiene que estar en la soltería, digámoslo así. Vamos a ver ¿de qué se tratan estas vocaciones? Quisiera que me corroboren, que me confirmen si las diapositivas están pasando, están llegando a tiempo. Sí, cambiando. Gracias. Ok, estamos ahorita en vocación a la familia. Sí, muy bien. Correcto. Sí, Gracias. bien. Ok, vale, sigo, gracias. ¿Cuál es la vocación a la familia? Se trata del modo de pensar más común, heredado por la costumbre social, que dice que todos tenemos la obligación de casarnos y tener hijos. Sin embargo, las personas que llevan a cabo esta vocación suelen cumplir con otras características, como las que vamos a ver enseguida. Son cuidadores. Desde la infancia suelen ser personas que gustan de cuidar de otros, de asegurarse que nada malo les pase a sus hermanos, padres, amigos o familiares. Tienen un instinto maternal y paternal, maternal o paternal. Sí, así es, un instinto que los mueve a hacer eso, a decir, sí, yo quiero ser mamá, sí, yo quiero ser papá, y seguramente no solamente tienen el instinto, sino también como la cualidad y el don de ser buenos papás o mamás. Se trata del impulso natural de ciertas personas a anhelar tener una familia compuesta por padre, madre e hijos. Es en todo caso el modelo de vocación
esta vocación a la familia, el que más se acostumbra y el que más encuentra aceptación en la sociedad y en la cultura y en las familias. Luego tenemos la vocación de pareja. Se trata de personas que buscan a alguien más para tener una relación amorosa profunda. Una relación altamente comprometida, pero sin la necesidad de que ésta termine en matrimonio y menos aún en paternidad o maternidad. El principal rasgo de esta vocación es que, pese a la capacidad de tener una relación amorosa estable, no cuentan con el instinto de tener hijos. Aquí es muy importante esto, porque es muy cuestionable también. A ver, por ejemplo, ¿cuántas chicas quedan embarazadas a los 15 años o a los 16 años y en automático se convirtieron en mamá? Y bueno, y el papá se convirtió en papá, sin ni siquiera haber hecho una reflexión si querían tener un hijo o no. Luego vamos a ver también cómo los imperativos sociales, incluso a los que están, digamos, a los que han tomado la decisión de formar una pareja ya con edades más avanzadas, muchas veces tienen un hijo simplemente por el imperativo social de ¿cuándo nos van a dar un hijo? ¿Cuándo nos van a dar esa noticia? Y luego cuando tienen al niño, después comienzan con ¿y cuándo van a tener la niña? Es decir, hay una presión social, familiar y cultural ahí que nos lleva o los lleva a tomar decisiones que no han pasado por el colador discernimiento de la vocación. Pasemos al vocación de soltería. Se trata de la más maltratada, entre comillas, socialmente de las tres vocaciones. Y también tenemos que aclarar aquí que, bueno, ser soltero no significa estar solo. Simplemente no has comprometido a tener una pareja y mucho menos a tener una familia. Pero la soltería también es una vocación. Los que estamos sirviendo en la vida religiosa como sacerdotes, como religiosas, como consagrados, pues también inicialmente tuvimos que optar por la vida de soltería. Pero pues hay otras personas que se han quedado solteras para hacer otras cosas en la vida. Pero su vocación o simplemente su vocación es estar en la soltería. Decimos que es la vocación más maltratada porque es la que socialmente no es del todo bien vista. Ejemplos sobran mucho. Cuando una mujer decide ser soltera, se le juzga de no poder conservar a un hombre a su lado o sencillamente de estar loca. Cuando un hombre se decide a ser soltero, las críticas y señalamientos apuntan incluso a su orientación y capacidad sexual. Es una vocación que no está aceptada totalmente en la sociedad. Los solteros pueden tener relaciones amorosas, sí, aunque esto suene paradójico, pero sin llegar más allá. Difícilmente verán a una persona con vocación de soltería
vivir con su pareja porque necesita su espacio, necesita sentirse libre de ataduras. Un soltero no quiere tener una pareja, menos hijos y todas esas cosas. Su prioridad es la realización personal, el éxito profesional, la satisfacción de sus propias necesidades y difícilmente van a renunciar a ello por alguien más. Aquellas personas que se deciden por la soltería prácticamente carecen de instinto materno, paterno, por lo que es improbable que en algún momento decidan tener hijos. Y un apunte más sobre esto: ser soltero es una vocación, una decisión, y no es algo malo. Se trata simplemente de definir tus prioridades, aunque éstas no se ajusten necesariamente a lo que socialmente es correcto. Mientras yo estoy aquí compartiendo con ustedes este tema, también, claro, ustedes seguramente están apuntando sus preguntas, sus comentarios, luego van a poder intervenir, pero también les invito a que mentalmente pensemos, al escuchar que hay estos tres grandes tipos de vocación. Pensemos si hemos pasado por el tamiz y el discernimiento para llegar a ser lo que somos hoy día. Si en nuestra historia de vida, nuestra historia personal, un día nos planteamos, nos detuvimos para pensar si un día íbamos a formar una familia, o si solamente íbamos a tener una pareja, o nos íbamos a quedar solteros. Incluso los que estamos aquí hacemos parte de la sociedad, de la cultura y de la familia. Valdría la pena también, al menos los motivo y los interpelo también a que pensemos qué juicios podemos tener nosotros a nivel personal, porque esto va a influir mucho. Los que ya están casados y tienen hijos, podríamos pensar también cuántos papás han impuesto carreras, decisiones a sus hijos. ¿Y cuántos papás, por imponer eso, no les han permitido que los hijos sigan el camino que tenían que tomar desde su vocación y podrían ser personas mucho más felices y más plenas en la vida? Quisiera invitarlos a que veamos que también hay otras variantes y hay otras vocaciones. La lista también puede ser grande, pero aquí he colocado estos elementos que me parece que también son de modo general y que pueden ser como excepciones. Son variantes. Hay vocación también a ser madre y padre sin crear una familia. Es decir, hay personas que dicen, yo sí quiero tener un hijo, una hija, pero yo no me quiero atar, yo no quiero vivir con el papá de mi hija o de mi hijo. En definitiva, yo quiero ser madre o padre soltero. Esta es una tendencia que se ve mucho más marcada por el instinto maternal, es decir, en las mujeres, no tanto en los hombres. Llega a resultar eso también, pero muy, muy poco. Pero sí existen personas que dicen, yo quiero ser papá, yo quiero ser mamá, pero nada que ver de entablar una relación de pareja y menos de familia, pues. Podríamos decir que es una familia ahí sin un núcleo o un núcleo familiar incompleto, porque el hijo posiblemente crecerá al lado de la mamá o el papá sin tener una relación ahí junta, un modelaje de papá y mamá.
Tenemos las vocaciones también en el área profesional, de los que yo le hablaba también. La gente y todos tendríamos que pasar por eso. ¿Qué es lo que quiero en la vida? Ahorita vamos a ver cuando toque el tema del discernimiento, así a modo general, cuáles son los elementos a tener en cuenta. Vocaciones a la vida consagrada. Bueno, ya creo que les he hablado de eso, he ido tejiendo algunos ejemplos durante la exposición. Ciertamente estos sí salen de la gran vocación de soltería, depende del tipo de consagración que se haga. Como también hay vocaciones al celibato sin pertenecer a la vida consagrada. Hay personas solteras que han decidido, por ejemplo, hacer votos privados, pero su vida la viven en sus casas, tienen sus trabajos, son profesionistas, pero han decidido ni tener pareja, ni tener una familia, ni meterse con nadie. Han decidido también, de un modo muy particular, consagrar su vida a Dios. Nosotros, por ejemplo, en la congregación tenemos el Instituto de los Votos Privados, que son personas que hacen votos privados, pertenecen a este instituto, pero viven sus vidas en sus casas, normal, como todos los demás. Entonces, bueno, estos son como algunas variantes y seguramente habrán más, pero creo que estas son como las de modo general. Y las coloco ahí, ya seguramente si hay más podemos compartirlas también. Vamos a pasar al otro elemento. Este elemento que se llama el discernimiento, ciertamente es un elemento relevante, muy importante en la toma de decisiones. Es importante discernir antes de decidir. Y precisamente en este tema que estoy compartiendo es decidir sobre qué voy a hacer en la vida, cuál es mi vocación, hacia dónde voy, cuál es el estilo de vida que quiero llevar. Entonces, ¿qué es el discernimiento? Discernimiento es una virtud o valor moral, juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. Es un criterio o capacidad de distinguir los elementos que están implicados en una cuestión, cómo se relacionan entre sí, cómo se afectan los unos con los otros y cómo cada uno de ellos incide en el conjunto. Juicio que se basa en normas, modelos de valores, moralejas o principios que se heredan de las sociedades humanas y de las experiencias propias o ajenas. Aquí es muy importante esto, este elemento del discernimiento. Ustedes como papás, o bueno, incluso solteros o en pareja, seguramente han tenido también el momentos de encrucijada, de dilemas, de a ver qué hago, hacia dónde nos movemos, ¿no? Hay tantas parejas que, por ejemplo, piensan en tener su hijo o encargar el segundo hijo, pero dicen, bueno, no, yo este año que viene yo me voy a ir a trabajar a otro lado, es posible que estemos separados este año, entonces decidamos si me voy, pero no tenemos el hijo ahora, o si vamos a tener el hijo, pues entonces yo me quedo este año. Bueno, hay cosas así. Pero es importante pasar por este elemento y utilizar el elemento del discernimiento. Inicialmente,
para uno ver el camino por dónde va a caminar, por dónde va a ir la vida. Hay algunas preguntas que nos pueden ayudar en esto del discernimiento, en esto de pensar cuál es la vocación, pues, a la que estoy llamado. Y partimos de un conocimiento de nosotros mismos. Es necesario saber quién soy, qué es lo que quiero, a dónde voy. Hacernos estas preguntas, ¿por qué las personas actúan de una manera o de otra? A veces uno pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y bueno, unos dicen, bueno, porque me gusta hacerlo, porque disfruto mucho, porque me encanta, porque lo sé hacer, y hay varias razones. ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas hacen lo que hacen? También existe la respuesta, bueno, pues porque no me quedaba de otra. También existe la respuesta, bueno, porque me tocó, bueno, porque me obligaron, bueno, porque esa es la cosa que hay ahí en el dilema de decidir o no. ¿Cuáles son los móviles? Es decir, ¿cuáles son las motivaciones que tienen las personas para tomar una decisión en la vida frente a una vocación, pues? Después de haber hecho el discernimiento, viene el momento de tomar la decisión. Y vamos a ver entonces de qué se trata la decisión, las decisiones. Una decisión es el producto final del proceso mental cognitivo específico de un individuo o un grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina toma de decisiones. Por lo tanto, es un concepto subjetivo. Es decir, subjetivo porque es el proceso pues que uno personalmente ha hecho. Como también puede ser de una institución o una organización, pero no deja de ser algo pues muy individual. Mental, cognitivo es. Muchas personas pueden tomar decisiones y otros vienen y dicen, yo no hubiera decidido eso. Mencionamos y hablamos a veces de decisiones arbitrarias, decisiones polémicas, una decisión tranquila y así, tipos de decisiones, pues. Los expertos definen a la decisión como el resultado de un proceso mental cognitivo de una persona o de un grupo de individuos. Se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en concretar la elección entre distintas alternativas. Así es entonces que llegamos a este punto de las decisiones. Quiero retomar nada más para antes de seguir. Desde mi punto de vista y en lo que he podido prepararme, lo que he podido compartir, también recibir de otras personas, por supuesto, maestros en la universidad, en la escuela, las experiencias que he podido compartir como psicoterapeuta, sacerdote, y también desde mi propia vida, mi propia historia, esto sería como un proceso normal que todos viviríamos. Poder ver cuál es mi vocación o mis vocaciones. Para hacer eso, entonces poder discernir y después de discernir, tomar una decisión. Se me pasó decir un detalle de las vocaciones y lo quiero decir también porque es importante también. Las decisiones, las vocaciones también se van descubriendo. Hay gente que no sabía que servía para algo y en la práctica va descubriendo que tenía esa vocación. Entonces, vamos descubriendo también en la experiencia de vida, vamos descubriendo que tenemos vocaciones.
Todo esto tendría que ser el proceso natural, pero quiero terminar colocando en común los imperativos sociales, familiares, culturales, incluso personales también, que impiden que nosotros tengamos este proceso natural. Y a esto es lo que yo he llamado los imperativos sociales, familiares, culturales. Esto surge de la familia, de donde digo yo, ambientes familiares, sociales, culturales. ¿Qué es lo que dicen? No te puedes quedar solo o sola. La sexualidad es para procrear, es decir, tu acto sexual no puede ser para placer, solamente es para tener hijos. Y los que no pueden tener hijos entonces tampoco pueden amarse, ni tener sexo, ni nada de esas cosas. Debes formar una familia. Debes casarte. Ya hay que encargar un hijo. Tienes que darme nietos. Estas señoras que ya no les bastó criar 9 hijos, sino que también quieren también arrullar y cargar a sus nietos. Vamos a seguir con estos otros. Te quedarás para vestir santos. Una queja que hay por ahí es, no pudo con el matrimonio. A los que se separan es así como que, no pudo con el matrimonio. Pues tal vez no tenía vocación ni siquiera de pareja, ni de matrimonio, ni de tener hijos. Y así, no, pues le quedó. Diría Alicia Villarreal, le quedó grande la yegua. Otros imperativos, así como y juicios, no le gustan las mujeres. Es decir, por eso no se va a casar. El hombre por eso no se va a casar, no le gustan las mujeres. En otra palabra, es gay o es marica o lo que sea. No le gustan los hombres. Ah, bueno, porque es lesbiana y porque quién sabe qué. Bueno. Otras cosas. Tienes que ser sacerdote. Ay, Dios mío, qué cosas. Horrible. Tienes que ser médico. A veces en las familias, que porque el papá fue una cosa, así quiere que todos los hijos sigan con eso. Pero no es la vocación de la persona. Y así, la lista de imperativos sociales, familiares y culturales puede ser mucho más larga. Quisiera decir también que aquí aparecen las falsas promesas. Y hasta podemos manipular y chantajear para que los hijos cumplan con esas cosas. Por ejemplo, una doñita siempre quería tener un hijo sacerdote en la familia. Le quedaba un hijo soltero, pero este no quería ser sacerdote. Y pues la doñita ya estaba a punto de morirse. Y ahí en el lecho de cama, en su agonía, le dijo que no se podía morir antes que él le prometiera que iba a ser sacerdote. Bueno, no es mi caso ni el caso del padre Arturo, para que ustedes no estén ahí con sus oídos chismosos. Imagínate a alguien que se meta a esto solamente por cumplirle la promesa a la doñita. Es decir, a veces hasta en el lecho de muerte seguimos manipulando y acomodándole la vocación a los demás cuando no. Veo a la Julieta Sánchez ahí toda asustada o nerviosa, yo no sé. Se me fue la pantalla.
Ah, ok, ok. Bueno, pero sí me escuchó. Sí, claro. Bueno, mire, aquí termino yo esta exposición. Estos imperativos, esta lista, y que puede ser mucho más larga, pues voy a decirlo así, se han jodido en la vida de mucha gente. Y no podemos vivir plenamente, no podemos vivir como personas que desarrollamos y compartimos lo que queremos ser en la vida. Tantos proyectos fracasados, frustrados, simplemente porque no pasamos por esto de la vocación. Bueno, ahora sí cedo el espacio. Seguramente el padre Arturo nos irá ayudando a moderar este espacio. Pueden alzar la mano y todo eso. Ya también recibiremos instrucciones de nuestro jefe, el padre Arturo. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias por escucharme. Y yo encantado de compartir estas cosas que pues también me las digo a mí mismo. Gracias, Padre. Muy interesante el planteamiento de la vocación que nos traes en este día. Pero pues, Mucho bueno, gusto. aplicable a la vocación laical, entonces pienso que puede haber bastantes inquietudes, preguntas, aclaraciones, pues este es el momento de hacerlo. Quien tenga alguna pregunta, lo puede hacer. Adelante, Marta. Gracias, padre. Sí, me parece un tema muy importante, muy interesante. Retomando un poquito mi experiencia laboral, fue mi experiencia en los últimos años como profesora. Trabajé como orientadora en nivel secundarias y me llama la atención, lo relaciono mucho con algunos temas que trabajamos. Precisamente así se llama el tema que damos en orientación educativa: decisiones vocacionales, la toma de decisiones. Y aquí cuando el padre Jenner menciona, ¿verdad? Pues todos estos imperativos de los que hablamos es cuando les hacemos saber a los jóvenes adolescentes pues que tienen que ser en cierto modo un poquito libres para tomar sus decisiones personales, tomando en cuenta sus gustos, sus intereses, sus actitudes o sus aptitudes. Y bueno, o sea, algunas veces procedemos a algunos test, algunos cuestionarios para identificar cuáles son esas características personales y saber decidir, saber discernir, tener una toma de decisiones pues un poquito más fácil, un poquito más real, apegada a sus verdaderos intereses, que es aquello que realmente al joven le gusta, hablando en el aspecto profesional. Aquí me gustó mucho que el padre nos habla también de las vocaciones no solamente profesionales, sino personales, y tiene toda la razón. Qué bueno, me gusta mucho el tema, porque es hablar de que pues no todos estamos encausados para una cierta profesión. Ya lo dijo, habrá quien tenga la profesión a la familia, respetable, qué bueno, y pues es tratar de enriquecer precisamente esa vocación con todas estas pláticas. Y que todo esto, ¿cómo sería bueno? Dije yo, si yo tuviera la oportunidad actualmente de poder estudiar, trabajar, verlo con jóvenes, a lo mejor lo que les diría y les agregaría, aparte de la elección vocacional, le agregaría la elección personal, no solo profesional, sino personal, que puede ser para la soltería o para el casamiento o para la familia. Esa parte enriquece. Le agradezco mucho porque enriquece el concepto que yo pues venía manejando. De verdad que sí, uno no se pone a pensar a veces en eso. Y cuando, por ejemplo, en los temas de búsqueda, padre, en el tema de búsqueda, el primer tema que damos en búsqueda para papás, que tuve ya la oportunidad de estar, el primer tema es ese: ¿quién soy yo? Entonces,
se relaciona esto que nos está dando ahorita el padre Jenner con ese tema. Le agradezco y pues enriquece el concepto que yo tenía al respecto. Muchas gracias. Gracias por enriquecernos a todos nosotros con y su experiencia también. Gracias, padre. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo? Padre Helen, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Me podría explicar qué significa el concepto subjetivo? Ok, el concepto subjetivo tiene que ver con decisiones que tomamos a un modo personal. Es decir, la manera en como nosotros vemos las cosas. Usted se llama Juanita. Sí. Bueno, entonces, a ver, podemos pensar en un tema o en cualquier cosa que los dos vayamos a opinar. Entonces, tú vas a dar una opinión de ese tema y yo también voy a dar una opinión. Entonces, cualquiera de las opiniones que damos se le llama una opinión subjetiva, porque viene de ti como sujeto, o va de mí como sujeto, es decir, no trasciende por una opinión objetiva desde otros ángulos, sino que uno dice, bueno, no deja de ser la opinión de él. En ese caso es algo muy subjetivo, así lo pienso yo, pero los demás no lo piensan así. En ese sentido es que llamamos subjetivo, porque quedaría nada más en que es tu opinión, aunque los demás piensen otra cosa. Gracias, padre. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Adelante, hermana, su micrófono está apagado, me parece. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues yo creo que es muy interesante el tema de las vocaciones y el discernimiento, porque antes, y las decisiones, ¿no? Porque yo creo que antes de tomar cualquier decisión hay que discernir. Y también pues tener esa capacidad de ser libre, sin dejarse coaccionar ni presionar por nadie, sino siempre ir buscando qué es lo mejor para mi vida y hacia dónde me lleva. Y yo creo que también hay grandes discernimientos y grandes decisiones, pero que la vida en el día a día también nos exige el discernir y el tomar pequeñas decisiones. Muchas gracias por el tema, muy interesante. Gracias, hermana. Creo que sí, a ver, me parece que tu comentario aporta desde esto de, sí, hay grandes decisiones y ameritan discernimientos también más extensos, pero en la vida cotidiana vamos decidiendo. Eso es lo que hacemos y seguramente lo hacemos, por un lado, a veces está inconscientes, y en la vida cotidiana tal vez no está el motivo de discernir, no es una vocación, pero sí es algo por lo que tenemos que inclinarnos, sea para un lado o para el otro. Hoy precisamente hablaba con un joven y compartíamos el tema de cómo juzgamos las realidades y decimos, muchas veces me dicen a mí, oiga, padre, ¿estuvo bien o estuvo mal que yo hice esto? Y pues a veces no pasa por ahí, son dos extremos. A veces idealmente podemos perseguir una cosa, pero en el momento tuvimos que decidir sobre algo. Era lo que podía hacer, fue lo que pude hacer, fue lo más conveniente, fue lo más adecuado. Y aunque me haya equivocado, fue el momento en que decidí y punto. Pero a veces ahí está, vamos
discerniendo, hay pequeños discernimientos y hay pequeñas decisiones también en el momento de la vida diaria. Gracias. En el chat, Luz Jesús plantea 3 preguntas, Padre. La primera dice, ¿existe un tiempo determinado para llevar a cabo un discernimiento? A ver, sí. No pueden haber discernimientos eternos, porque en eso nos los vamos a pasar toda la vida. Yo podría pensar que no marcamos un tiempo. Quizás hay tiempos más cortos y más extensos dependiendo de la decisión. Aquí es importante también, no es la pregunta, pero a veces el tiempo lo define. El tiempo necesita de este elemento de la colaboración también. Cuando hay gente muy entretenida, más bien confundida o atorada en una decisión que tiene que tomar, es bueno pedir la opinión. A veces desde afuera la gente nos hace ver cosas que nosotros no vemos. Yo lo que quiero responder a esta pregunta más concretamente es que no existe un tiempo determinado. Pero la vida no nos espera también para pasarnos toda la vida discerniendo. Y va a depender mucho de lo que tienes por delante para tomar una decisión. Creo que sí. Habrá que decidir una cosa para mañana, entonces, a ver, reunámonos como familia y discernamos y tomemos la decisión hoy, porque mañana hay que dar la respuesta. En este caso, el discernimiento está marcado por un tiempo que es solamente hoy. A eso es lo que me refiero. También hay otros tiempos más extensos. Personas que se han tomado 1 año o 2 años para pensar qué van a hacer con un proyecto de vida. Y en ese proyecto también no solamente están discerniendo, sino que también están recibiendo ayuda de afuera, están viviendo un proceso personal para tomar una decisión. Entonces, yo puedo decir que he sido testigo de procesos de discernimiento de unas semanas, de unos días, como también de 1 o 2 años. Espero responda a la pregunta que hacen allí. Y la segunda pregunta es, ¿cómo Dios se entrelaza y se hace presente en la vocación? Bueno, aquí yo quiero pensar que hay gente que, hay decisiones y hay discernimientos que se hacen sin tener en cuenta a Dios. Aquí me parece que toda persona, aunque sea atea, también puede pensar en una vocación de vida. Aunque no tenga a un Dios en su vida, sí puede hacer su proceso de vocación, de discernimiento, utilizar lo mental cognitivo para llegar a tomar una decisión, aunque no crea en Dios. Aquí hablando específicamente dónde Dios aparece, creo que lo conozco más hablando concretamente de una vocación de personas creyentes. Y yo creo que el punto en el que Dios se entrelaza y se hace presente es en el momento en que le hablamos a Dios, en el momento en que permitimos también que Dios nos vaya mostrando señales. Un elemento muy importante en el discernimiento y de cómo Dios se entrelaza allí es el espacio de oración. Esto hablando pues para los creyentes. Así lo hacemos. Pedimos a Dios que nos ilumine, pedimos la iluminación del Espíritu Santo, incluso hasta
Incluso hasta pedimos a la gente que haga cadenas de oración. Y Dios va mostrando también señales, va mostrando caminos. Hay puertas que se van cerrando, hay puertas que se van abriendo. Bueno, yo como creyente veo la mano de Dios y la presencia de Dios en esas cosas. No solamente en las puertas que se abren, sino también en los obstáculos que hay. ¿Y qué más preguntas hay? ¿Existe o cuál sería el mejor momento para preguntarnos por la vocación? Bueno, el mejor momento yo creo que es empezando nuestra vida. Es decir, voy a decir esto como en términos en la adolescencia. Hay unas cosas que son básicas. Hablemoslo, por ejemplo, en términos de cuestiones académicas. Tú estudias la primaria, la secundaria, la prepa, porque creo que eso está puesto ahí y no tienes mucho para decidir. Después viene un momento de, sí, preguntar sobre la vocación profesional, porque no es lo mismo estudiar para estudiar medicina que estudiar cualquier otra, una ingeniería, ¿no? Ahí es donde hay que pensar y preguntarnos sobre la vocación. ¿Tengo vocación para ser médico? ¿Tengo vocación para ser sacerdote? Así como yo me conozco, mis cualidades darán para eso. Según mi modo de ser, yo tendré vocación de una pareja, de formar una familia. Quizá desde mucho antes, incluso de pensarlo y de preguntarnos, ya las personas están inclinadas por esa vocación. Quiero decir este ejemplo que se me viene a la mente ahorita. No a todos los niños y niñas les gusta jugar a la familia, que yo soy el papá y la mamá y que hay un niño. No a todos los niños les gusta jugar a ser la pareja, que usted es mi novia, que usted es mi esposa. No. Hay niños que no les entran a ese juego. Ay, no, yo quiero ir a jugar fútbol. No, yo quiero estar aquí con mi Nintendo. Yo quiero más bien ver televisión. A veces desde ahí ya hay una cosa que va marcando, aunque no se lo pregunten. Y hay mujeres que en ese juego infantil de niños, más bien juego infantil no, o lo digo infantil porque es de infantes, pues, de ellos en esa edad, que les encanta hacer de comer. La niña es feliz viéndose de mamá y haciendo de comer para sus hijos. Pero no falta también el zángano o la zángana que no quiere hacer nada. Ese sin duda para soltero o soltera. Entonces, bueno, creo que sí. Cognitivamente ya podemos pensar en este tiempo ya en mi adolescencia, voy teniendo tantos años, ya dentro de 2 años termino la prepa, por eso hay una instancia vocacional también, voy a la vocacional, para ver por dónde, entonces sí, me parece que esta edad es importante, este tiempo es importante tenerlo en cuenta. Espero yo haya respondido a estas preguntas. ¿Hay más preguntas o comentarios? Yo. A ver Arturo, antes, un segundito. Siguiendo la última pregunta, si existe o cuál sería el momento, es que depende de lo que haya ahí. Por ejemplo, en el noviazgo, durante el noviazgo, ellos dos tendrían que preguntarse si tienen la vocación para ser papá, si tienen la vocación para ser papá y mamá, si tienen la vocación para formar una familia.
Ahí sería el momento de preguntarnos. Cuando nos casemos, ¿queremos tener hijos y formar una familia? ¿O nada más estaremos nosotros dos, como con la vocación de pareja? Y punto. Entonces, hay diferentes momentos dependiendo. Perdón, Nuria, ahora sí, adelante. Buenas noches. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario hace referencia a lo que usted decía hace rato, digamos, de la presión social que existe. Yo pienso que eso definitivamente sí influye mucho en las personas. Yo siento que te crean con valores o te dan una educación que te encierran como en un molde y a la gente le cuesta mucho como romper, como salir de ese molde y siento yo que por eso hay muchas personas, como decía usted, que fracasan. O sea, que tal vez creyeron, o sea, los educaron que tenían que casarse, formar una familia, lo hicieron y resulta que no les sirvió. O por poner un ejemplo, pero hay un montón de ejemplos, pensaría yo, ¿verdad? De los moldes. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si una persona toda la vida, desde pequeña, ha querido formar una familia y ha soñado con tener hijos, pero por diversas situaciones no lo ha podido lograr y pues lastimosamente, biológicamente hay una edad limitada para tener hijos y la persona siente como que ya va corriendo el reloj a la inversa y qué hace, porque digamos, surgen varias preguntas. Primero, lo que usted decía, uno como creyente, uno se pone a pensar si será que los sueños míos son diferentes a los de Dios o será que realmente no es mi vocación y por eso no se ha dado. Eso sería. Muchas gracias. Usted no tiene preguntas más facilitas. No, madre, están complicadas, pero créame que lo pensé mucho sacando lo que estaban hablando y las conclusiones que estaba haciendo. Y son mis preguntas, lamentablemente. Voy a hacer un curso como de 6 meses para poderle responder. No, mentiras. A ver. Primero, Nuria, te agradezco por tu comentario de los moldes sociales y todo eso. Segundo, la vocación materna o paterna inicialmente no tiene que ver con que tú puedas ser papá o mamá. Es decir, tu vocación de ser mamá puede estar ahí. Ahí está. Y tú te sueñas y tú te ves teniendo un hijo o teniendo varios hijos y criándolos y dándote ahí. Y es un anhelo, es un sueño. Esa es la vocación. Ahí está. Por cuestiones biológicas, alguien no puede la esposa, no puede la mujer, no puede ser el hombre. Entonces, bueno, yo digo que ahí, por cuestiones de salud, cuestiones biológicas y eso, no quiere decir que tú no tengas que la mamá no tenga la vocación de ser mamá, ni el papá tenga la vocación de ser papá. Sí los tiene, pero hay una situación ahí que pasa por elementos, obstáculos que se nos salen de control. Primero, pues estas alternativas que hay desde médicamente buscar si es que no se puede, si es que no, o sí, ¿no? Quiero nada más como dejar aquí que, según mi opinión, el hecho de que una mujer no pueda tener un hijo no quiere decir que no tenga la vocación. Yo diría también que aquí yo como que me cuesta mucho meter a Dios ahí, pero si lo metemos, yo no sabría decirle qué piensa Dios ahí, si es que esta nada más tiene el deseo, pero nunca puede, y por eso no le voy a permitir ser mamá. No creo que así actúe Dios. Pero, bueno, la vocación de ser mamá y papá podría ser mucho más amplia de solamente tener un hijo biológicamente. También puedes ser mamá
adoptiva. Entonces, también hoy día y casi siempre ha existido esa opción de adoptar un niño, de adoptar una niña y cumplir con el sueño de ser mamá y papá. Yo diría, Nuria, que acabo de decir que no creo que Dios intervenga así. Pero a la luz de mi fe y a la luz como creyente, yo diría también, no sé cómo en la clave de mujer, cómo lo pensarían o cómo es la frustración para no poder ser mamá biológica. Pero si lo vemos a la luz de la fe y de Dios, también yo diría, una mujer que adopta, yo creo que, no sé, para mí tiene un valor grandísimo que yo pensaría que es como doble mamá. Porque está trayendo también a un ser querido, está trayendo a la vida, va a comprometerse con el cuidado, con la protección, con amor a alguien que no goza de tener una mamá biológica. Y darle el amor a alguien que tú no has tenido en el vientre, si eso no se llama vocación de maternidad, entonces, bueno, apagamos la luz y nos vamos. Espero que le responda a la pregunta, pero sí, no quita. Me quedo con que la vocación está ahí y si no se puede biológicamente, bueno. Nuria, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Me ayudó mucho. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más? Padre Arturo todavía está despierto. Edith quería decir algo. Adelante, Edith. Hola, buenas noches a todos. Hola. Hola. Miren, yo viví un caso muy cercano de un amigo que estudió medicina, pero porque el papá era médico, los tíos eran médicos. Bueno, pasó el tiempo, fue un buen alumno y a la hora de ejercer no le convencía. O sea, no disfrutaba esa carrera que él había hecho. ¿Y saben lo que ahora es? Es taxista. Y ahora hablo con él y me dice, fíjate cuánto tiempo en descubrir mi vocación y yo aquí soy feliz porque me gusta manejar. A mí me gusta manejar. Y es ahí. Entonces, ahorita que estaba usted diciendo, Padre Jenner, que yo creo que llega el momento apropiado para descubrir la vocación, pues es eso. Otra cosa. Ese es un caso. Y el otro. Yo siempre ansiaba ser mamá, pero yo siempre me imaginé cuando hiciera yo muchas cosas. Inclusive yo llevo con mi pareja 23 años y yo le decía que después, y pues Dios me da la dicha que a los 42 años soy mamá. Entonces, pues todo es posible. Entonces yo lo que quiero decir es que yo creo que quien tiene vocación planea, quien tiene vocación llega a una ejecución. Y pues yo creo que si así lo quiere Diosito, pues se realiza. Y si no, pues yo creo que no. Pero me gusta también otro aspecto que usted manejó, que cada uno de nosotros tenemos una vocación. Unos decidieron por ser solteros, otros por ser casados. Aquí el caso es, yo creo que es disfrutar la vocación que estamos eligiendo o que traemos con nosotros. Entonces, pues, el tema es bastante claro. Me gustó mucho. Por ahí una persona decía que no nada más se trataba de lo religioso, sino de todos los ámbitos habidos y por haber. Gracias. Gracias por compartir tus experiencias y con mucho gusto. ¿Hay más preguntas o comentarios? Hola, buenas noches.
Hola. Padre, yo coincido un poquito con algo que dijo Edith. Yo tuve unos papás demasiado exigentes. A nosotros no se nos dio la oportunidad de ese discernimiento, de tomar la decisión de qué queríamos ser, de que a nivel profesional. Recuerdo bien que estaba yo en esa indecisión de que me gustaba mucho la enfermería, me gustaba mucho la contabilidad también, y que me dicen, no, tú vas a estudiar administración de empresas. Yo era de las personas que nunca podía decir, pues no, yo quiero esto y exigir e imponerme, porque en el ámbito social que yo tenía, pues era obedecer a los papás. Entonces, pues tomé una decisión, bueno, no se tomé, me tomaron una decisión por mí y me llevaron a estudiar administración de empresas. Sin embargo, decía Edith hace un ratito, que al final, de todos modos, lo que yo estoy haciendo y todo lo que he hecho en el largo de mi experiencia laboral, siempre he tratado de hacerlo con gusto, con amor y disfrutarlo, aunque sí, no fue esa mi decisión. Ok, gracias. Mire, creo que hay algunos elementos ahí que podemos como matizar o desglosar. Con el tema del taxista de Edith, podríamos volver como a esta pregunta de ¿cuál sería el mejor momento para preguntarnos por la vocación? Entonces yo creo que el mejor momento es cuando nos podemos cuestionar. ¿Estoy feliz? ¿Soy pleno con lo que hago? Sí, estudié medicina, pero no. Yo lo que digo es que cuando seguimos estos imperativos familiares es cuántas veces echamos a arruinarle la vida a los demás. Este hombre pudo repensar su vocación, o más bien pensar en su propia vocación, porque la medicina no era su vocación. Entonces, alguien podría decir, bueno, tarde, pero encontró su vocación. Pero si la vocación que la impusieron fue, por ejemplo, casarse, ahí sí que voy a decir esta palabra, pues te jodieron para toda la vida. Porque vas a estar ahí sin una vocación. Entonces, no solamente eres una mala esposa, también te impusieron también el que tienes que ser madre. Entonces, a veces, no. Sí, es cierto que en la vida hacemos esfuerzos, pero el ejemplo tuyo, Sonia, es de que hago un esfuerzo y intento y disfruto lo que hago, pero tú misma sabes que tenías una vocación que se quedó frustrada, que se quedó atrás. Ahora, como yo les decía hace ratito, las vocaciones también se descubren. Es posible que si tu vocación primera son esas otras y no era administración de empresas, pero en lo que haces ahora también posiblemente has sido descubriendo que también sirves para eso. Y no solamente sirve, sino que también lo disfruta. Yo pensaría que aquí tu ejemplo nos puede servir para, a ver, hay profesiones que las ejercemos accidentalmente porque no queda más de otra, o también hay profesiones que hacen parte son una nueva vocación. Y si tú no tienes que hacer como un esfuerzo, sino que más bien cada día disfrutas de lo que haces,
te sientes plena, te sientes realizada. Entonces, también tal vez llegaste a un lugar, a un punto donde también tienes vocación para hacer eso. Entonces, podríamos dejar aquí el tema de no solamente existe una vocación, sino varias vocaciones en una misma persona. Como quien forma una familia. Puede tener la vocación, tiene la vocación de tener una familia y por ende, si tienes hijos, tendrías que tener la vocación de ser mamá. De hecho, sí, padre, en realidad, pues sí, me siento a gusto con lo que hago y de verdad trato de disfrutarlo y hacerlo con amor. Ok, gracias. Gracias. Padre, una consulta. ¿Cuánto afectan las modas de temporada en las decisiones de las personas? Se lo digo porque recuerdo que en mi juventud, cuando yo estaba en pastoral juvenil, hubieron muchos jóvenes que quisieron ingresar al seminario y muchachas a los conventos. Por una cuestión que se dio con el sacerdote que teníamos en aquella época. Era alguien muy motivador. Y recuerdo que habían como 10 que fueron a esa época, y de los 10, solo 2. Iba a ser como el 11 o el 12 que iba a ir, pero algo me decía, investigue, 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 y por la investigación eché marcha atrás. Pero sí conozco gente que se fue y regresó muy frustrada de eso que fue como una moda. Una moda. Era como algo así. A ver, la última parte no te la escuché porque se me fue el audio. Ajá. Sí, que me quedé hasta esta partecita donde tú decías que tú ibas a hacer como el 11 o 12 que se iba a ir, pero investigaste y no te fuiste. No me fui porque vi que realmente no calzaba en ello. Pero sí, en cuanto está afectando a la gente, eso que es como una promoción, a veces es como promoción. Eso a veces uno ve que hay gente que dice, voy a hacerme médico porque todo el mundo se está haciendo médico y porque eso me va a dejar plata y porque eso me... Y es como un bombardeo que hay de parte de la sociedad para que la gente escoja la cosa más fácil o lo que más ganancia le deja. Bueno, a ver. Sí, ¿qué tanto afecta? Mucho. Mucho porque me parece que la toma de decisión no puede ser por un impulso. No escucho que haya ya un instinto, un deseo. Es simplemente porque algo está de moda. Entonces, yo podría ponerlo como también en el plano de lo material, como de lo que hay ahorita con los celulares. Este es el que está de moda, ese es esto, me he visto así porque esto y esto. Quizás eso lo podemos hacer con un celular o con la ropa, pero y no pasa nada. Después lo tiraremos o lo regalaremos, ¿no? Pero en cuanto a tomas de vida, sí afecta mucho. Porque al fin de cuentas, si fue por un impulso, no pasaron, no pensaron si esa era la vocación, no hubo un discernimiento. Entonces, fue una decisión tomada así en calientito. Yo podría decirte que sí, muy válido desde que el padre que les tocó en ese tiempo fuera muy motivador, pero esa era la vocación de él. Yo también veo que hay gente que es muy buena para ser papá. Y yo digo, ay, de veras, este hombre se desvive por sus hijos. Pero eso nunca me lleva a mí a decir, yo también voy a ser papá. No, entonces sí afecta muchísimo, afecta. Y el resultado, lo peor de todo eso, el resultado es la frustración, el desencanto y todo eso. Entonces,
Sí es cierto que hay gente a la que admiramos y nos pueden motivar, pero eso no es suficiente. Eso nada más es un elementito. Tenemos que pasar por el tema de cuál es mi vocación, qué es lo que tengo, qué es lo que soy y el discernimiento. Gracias. Gracias. Con gusto. ¿Hay algo más que quieran comentar? Algo, si me permite, padre. Adelante, Marta. Ya nada más como para completar un poquito lo que decía el padre Género ahorita al final, recordaba una sugerencia, una opinión de la que yo hice uso algunas veces, le decimos a los jóvenes, para tomar una decisión, y es que si no sabes cómo hacerla, cómo tomarla, una técnica que aplicamos es, por ejemplo, poner una balanza con dos platillos, de un lado, tengo una decisión, de un lado coloco sí tomo la decisión, y del otro lado coloco no. Si tomo la decisión, esa decisión, ¿qué me va a traer? ¿A dónde me lleva? ¿Qué beneficios voy a obtener? ¿O qué perjuicios? ¿Qué daños? ¿Qué beneficios? Del otro lado, si no la tomo, ¿qué va a pasar? Finalmente, ¿qué pesa más? Entonces, es una manera de ayudarnos un poquito a discernir para tomar la decisión. Hace un rato decía el compañero de una invitación que le hicieron estando en Pastoral Juvenil, es decir, ¿voy o no voy? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sí? Y eso pudiera ser una sugerencia que nos ayude a tomar mejores decisiones. Pensar en todas las cuestiones antes, durante o después de, bueno, pues pensarlas antes de hacerlo y pensar en qué consecuencias puede traer después de tomarla. Y la que pese más, o sea, es un proceso como que un poquito que nos pudiera ayudar a analizar el momento crucial. Y finalmente, pues, escribirlo, leerlas, revisarlas, volverlas a releer y tomar, pues, un poquito ya la decisión final. Es una opinión, humilde opinión. Gracias. Sí, Marta, muchas gracias. A ver, yo colocaría todos esos elementos que tú mencionas, incluso ya están implícitamente puestos en el concepto de discernimiento. Es decir, la misma definición de discernimiento nos trae eso. Un proceso mental cognitivo que nos lleva a distinguir una cosa de la otra, que nos lleva a ver la diferencia entre una cosa y otra. Es decir, ahí está como implícitamente el ejercicio de ponerlo en la balanza y después tomar una decisión. Claro, muchas gracias también por su aporte. Ciertamente, en toda decisión que tomamos, tendríamos que estar conscientes también de las consecuencias. El problema es que cuando alguien toma una decisión impuesta por los papás, ¿a qué horas va a pensar de las consecuencias? A ver, la mamá le dice, a ver, tú eres mujer, tú naciste para ya tener hijos. Tienes que casarte y ser ama de casa. Y te lo están diciendo de 14 años o 15. Ya hasta te han conseguido el novio o el marido. ¿A qué horas pensaste en consecuencias? Nada. Entonces, claro, trae las consecuencias y es muy importante. Entonces, por eso es tan importante, creo yo, este tema de poder mirar cuál es mi vocación y el mejor filtro y la herramienta más importante para poder tomar una decisión es el discernimiento. Sí, padre, gracias. Gracias a ti. Pues vamos a ir cerrando la participación de este día. No sé si hay algún comentario final o pregunta, alguien que está con la pregunta en la punta de la lengua y no se atreve a decirla. Este es el momento. Bueno, buenas tardes, padre. Buenas tardes, ahí tenían la pregunta en la puntita. Yo que estaba feliz que ya nos íbamos a ir. Ah,
Sí, dije así, ya no voy a decir lo que traigo en mi garganta y no quiero decir. Parece, Padre, muchísimas gracias, Padre Jenner, por esta plática. Ha sido y es muy importante para mí estar en estos talleres porque han sido de mucho crecimiento. Y esto precisamente ahorita de vocaciones, del discernimiento y de las decisiones, ha sido muy, muy importante, interesante para mí. Y yo dije, Dios mío, que esto me hubiera caído antes, 20 y tantos años atrás, mi vida no estuviera actualmente como estoy, porque yo soy el resultado precisamente actualmente de haber tomado una decisión, precisamente por lo mismo, por la sociedad. Se me fue el audio. Tu audio, Mayela, no te escuchamos. Algo pasó con tu audio. ¿Sí se está escuchando? Ok, ahora sí. Ah, gracias. ¿Se fue otra vez? Sí, no, yo le apagué ahorita sin querer. Sí, Okay. que yo soy el resultado de la sociedad y de la familia, que se te casó la hermana mayor, se te casó la hermana pequeña, es hora de casarte. Y yo estaba yo trabajando, era profesional y me hubiera gustado verme seguido preparando para ser psicóloga. Y fue tanto la presión de todo, de mis papás, de la familia, que dije, bueno, ya es hora de casarme. Llegó supuestamente a mi vida esa persona, que conocí años atrás, que era un vecino y era buena persona, y me casé con él, por casarme, porque ya era el tiempo. Y ahorita, con todo lo que ha pasado, lo que pasó en mi vida, totalmente comprendí que él era de vida de estar soltero. Estos puntos que usted acaba de dar, totalmente fue dirigidos en mi vida. Él no tenía ese lado paterno para atender, para cuidar, para proteger, pero fue bien hermoso porque yo ahí descubrí que el hogar a mí me fascinaba, me encantaba, yo lo disfrutaba. Siempre sentí que la casada era yo. Y sí, me decía, mi 98% era mi hogar, Padre. Yo era feliz. Yo decía, ay, sí, Padre. Y yo era muy feliz y yo era la que educaba a los niños, los atendía y todavía llevando adelante a este hombre que era mi hijo mayor, yo así lo sentía. Y él mismo tomó la decisión de irse y dejarnos. Me dejó con mis 2 hijos pequeños y una adolescente. Y él mismo tomó la decisión de irse. Y ahora que ya, para esto ya han pasado 14 años estuve casada y han pasado 14 años de esto. Y él está en México y vive cerca con mi mamá y cuando lo veo, nos saludamos y todo. Y él sigue igual con una indiferencia para con mis hijos. Y mis hijos los he enseñado que lo respeten, que lo quieran. Y él no tiene esa paternidad para nada. Y yo digo, Dios mío, qué diferente es cuando un ser humano no tiene esa paternidad. Él es soltero, siempre se ha sentido soltero y sigue en ese estado. Y a mí siempre me gustó el hogar, me gustó atender, me gustó estar en ello. Actualmente, pues le digo, soy el resultado de haber tomado una decisión mal, tan solo por casarme por la presión, pero sin discernir. No conocía todos estos puntos que ahora actualmente ya años atrás conozco, y es por eso que yo dirijo así mis hijos, porque me quedé con una vida frustrada atrás, y ahorita que ya mis hijos ya están grandecitos, yo actualmente estoy ahorita viendo qué quiero para mi vida. Ahorita esto es muy importante, este taller que acabo de tomar, porque ya necesito esa decisión de salir adelante. Él quería un hijo, yo quería 8. Había tantas cosas. Sí, Padre. Y si yo actualmente pudiera adoptar un bebé, lo haría, Padre. Me encantan. Entonces, dar ese amor, y mis hijos también, pues veo que ellos lo harían a esa personita que merece ser amada, Padre. Y Bueno.
Pero ahorita estoy en esto y digo, han pasado tantos años y por tomar una decisión mal se me frustró la vida. Y ahorita sé que ya mi vida debe de ser tomada con decisiones a base de con mis hijos y mi familia. Así que pues, bueno, les quería contar esto. Y gracias por escucharme. Bueno. Gracias por su comentario y compartirnos su experiencia. Esto último me parece también que cuando dices mis decisiones en base a lo de a mí y a mi familia, también yo creo que es importante que pienses que pensaría yo que sus hijos como tú están en diferentes momentos de su vida. Entonces, nada más no vayas a cometer un error más por decidir respecto a las opiniones de sus hijos. Ahora ya tú tienes un conocimiento más pleno, más conciencia para tomar una decisión. Esto no quita que en algún momento, si la decisión también implica consecuencias para ellos, como adoptar un niño y decir, esos van a ser, ustedes van a ser los hermanitos, les voy a traer un hermano, pues seguramente también haya una decisión compartida, ¿no? Bueno, mientras me compartías eso, me acordé de Juan Gabriel, yo vivía muy bien hasta que te conocí, pero ¿tú pudiste escaparte de eso? Perdón, padre, ya se le fue la voz en esto último. Parece que su imagen, padre, se había ido. Ah, ok. Bueno, pues gracias por su compartir. ¿Qué me preguntaba, padre? Perdón, no lo escuché. ¿Qué? ¿Qué me preguntaba? No lo escuché al final. No, nada, que era una broma ahí acerca de Juan Gabriel. Sí, pero así es, padre, esa canción también creo que la hizo para mí. Ah, bueno. Gracias, padre. Pero sí, ya estoy atenta a todos esos detalles, padre, para no cometer el error en sí ya en mi vida. Y tampoco para con mis hijos, sino imponer cosas que a mí me agradan, pero a ellos no. Eso sí es muy importante y eso sí tengo ya cuidado con todos esos detalles, padre, para no continuar con esa cadenita. Bueno, más le vale, ¿eh? No, sí, padre, en eso sí estoy atenta. Gracias, padre. Sí, con gusto.